En forma imaginaria, estamos enfrentando en este momento a dos individuos diferentes, pero que habían expresado la misma inquietud en forma similar. Uno de ellos estaba pasando por momentos muy difíciles. Era un hombre que se sentía abatido por una serie de problemas, o como él los llamaba, de calamidades. Habían caído sobre él en terrible sucesión. El otro no carecía de nada. Desde el punto de vista material tenía todo lo que le hacía falta y aún un poco más. Sin embargo, ambos se expresaban más o menos de la misma manera. Y sintetizando lo que dijeron fue más o menos lo siguiente: mi vida carece de sentido, no soy feliz. Quisiera creer, quisiera confiar en Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Dónde obtener la respuesta segura? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Ninguno de estos hombres, uno por lo que le faltaba y el otro por lo que le sobraba, era feliz. Se sentían desgraciados y miserables. La vida de ambos estaba vacía. Pero con su actitud y con sus palabras reconocían que lo que les faltaba era Dios. Habían vivido tan olvidados del Creador que no sabían dónde hallarlo y preguntaban: ¿dónde está Dios? La tapa o cubierta de la revista Newsweek, en su edición en español del 16 de mayo del 2001, llevaba este título sorprendente: Dios en su cerebro. Y agregaba estas dos provocativas preguntas. ¿La ciencia hace innecesaria la religión? ¿Es Dios un producto de la imaginación? Bueno, este planteo tan atrevido se basa en una tesis o estudio científico realizado por el Dr. James Austin. Este neurólogo sostiene que lo que vemos, escuchamos, sentimos y pensamos está creado o procesado por el cerebro. Y sus experimentos han influenciado para que un número creciente de hombres de ciencia se hayan dedicado a la neuroteología, o sea, el estudio de la neurobiología de la religión y de la espiritualidad. Y en el nuevo Centro para el Estudio de la Ciencia y Religión en la Universidad de Columbia, un programa investiga cómo las experiencias espirituales reflejan los eventos peculiarmente repetitivos en el cerebro humano. Bueno, en el mencionado artículo se llega a decir que existe un misterio que tal vez nunca se resuelva, y es si las conexiones del cerebro crean el concepto de Dios o si Dios creó las conexiones de nuestro cerebro. Ciertamente, todo esto es una simple especulación científica, porque lo máximo que pueden hacer los neurobiólogos es correlacionar ciertas experiencias espirituales con determinada actividad cerebral. Pero junto con San Agustín, quien vivió 15 siglos antes de que se descubriera que el cerebro emite ondas, al hablar de Dios, la mente religiosa intuyó: tú nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones estarían inquietos hasta que descansen en ti. Y volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿dónde está Dios? Este es el grito angustiado de muchos seres humanos. Algunos llegan a exteriorizarlo, otros ni a eso se atreven. Pero el clamor desesperado está en su actitud, en el vacío desolador que hay en sus vidas, que no alcanzaron a llenar con las deprimentes y descarnadas filosofías a las que recurrieron. Amigo y amiga, ¿alguna vez te has sentido en esa condición? ¿Has experimentado la terrible soledad que deja en el alma la ausencia del Creador? ¿Te has preguntado alguna vez dónde está Dios? ¿Es posible que te lo estés preguntando en este momento? Pues bien, Dios está a nuestro lado. No se halla solamente junto a aquellos que no se han apartado nunca de Él. No solo está junto a quien vive de acuerdo con los principios cristianos, también está con aquellos que se alejan de Él.
también está con los que, engañados por las tentaciones de la vida, ofuscados por toda clase de luces fatuas, dejaron el camino del bien y, negando a Dios, se hundieron en el mal y en el vicio. Y quizá esté más cerca de estos que de aquellos, porque estos, los desamparados, los tristes, los desviados, lo necesitan más. Sí, Dios está a tu lado. Donde quiera que mires verás las señales de su presencia. Su amor y sabiduría se manifiestan en el aire que nos rodea y que respiramos. Mira, si la composición química de este aire se alterara en lo más mínimo, la vida y con ella nosotros desapareceríamos inmediatamente del planeta. Pero la fórmula del aire no la calculó ningún ser humano, no, la creó y la estableció Dios. El Creador también manifiesta su poder en el río que baja de las laderas de las montañas y que llega al mar para fundirse con él. Dios se evidencia en el agua que bajo la acción del calor se evapora y se encarama sobre el viento para que, convertida en nubes, éste la transporte para volcarse sobre la tierra. Dios se revela en la planta, milagro maravilloso y perpetuo. Brota de una semilla que encierra la vida y asoma con timidez sobre la superficie de la tierra, pero según su naturaleza, a las pocas semanas puede haber alcanzado el estado de adulta para darse una profusión de flores que son todo color y perfume, o crece lentamente a través de muchos años para adquirir la estatura y la fortaleza del roble, o para convertirse en el árbol muchas veces centenario como la secuoya. ¿Dónde está Dios? Su presencia se manifiesta en todo lo que nos rodea. Está en el instinto maravilloso de los animales, de todos los animales sin excepción alguna, desde el más minúsculo y microscópico hasta los más sólidos representantes de los seres orgánicos. El Todopoderoso se revela en el ser humano admirablemente constituido. Está organizado de tal manera que resulta absurdo tratar de explicarlo mediante cualquiera de las teorías materialistas a que se recurre con frecuencia. ¿Casualidad? ¿Azar? ¿Generación espontánea? ¿Evolución paulatina? No, todo eso es absurdo. Y San Pablo, refiriéndose al desconocimiento que los hombres tenían del verdadero Dios, señaló algunas causas cuando dijo lo que registra Romanos capítulo 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está, olvidados del Creador. Los sustituyeron con sus propias teorías o, como dice el apóstol, se desvanecieron en sus propios razonamientos. Yo diría se envanecieron. Y es la verdad. Y presos de la soberbia que los llevaba a creerse sabios, terminaron por hacerse fatuos. ¡Qué descripción! Cambiaron la gloria de Dios por una explicación con falta de fundamento según la cual el hombre provenía de un proceso evolutivo que, comenzando de los seres más simples, había llegado hasta la altura del ser humano. Por supuesto, ni entonces ni ahora los que sostienen tales teorías han podido probar el origen de la vida sin la intervención del Creador. Al observar en forma atenta el maravilloso libro de la naturaleza, se llega a la soberana conclusión de la existencia y de la presencia de un Dios creador, un Dios que diseña su creación y que la mantiene. Pensemos por un instante en el mundo estelar. Esto, amigos, es asombroso. Allí también se ven las huellas de un Dios todopoderoso y creador. Son las leyes de la gravitación universal, decimos, cuando nos referimos a la fuerza que mantiene a los cuerpos celestes equidistantes los unos de los otros. Es la atracción mutua perfectamente equilibrada, explicamos, que les permite moverse por el espacio a velocidades difíciles de concebir, sin perder el ritmo, sin atrasarse o adelantarse ni un solo segundo, atados a su órbita por esa fuerza asombrosa. Lo que realmente debiéramos decir
es que esa fuerza es el poder de Dios que ha determinado que así sea. Esas leyes no las creó ni las calculó el ser humano, no. Estaban establecidas antes que existiera el hombre. Habían sido determinadas por Dios, el Dios eterno y todopoderoso. El Creador, amigos, es una realidad evidente donde quiera que posemos la mirada. Y la fe en Él es lo único que nos pone a salvo de los vaivenes de la vida. Es lo único que le da seguridad al corazón humano. Es lo único que frente a las grandes catástrofes mantiene la integridad del carácter y la solidez de la personalidad. Dios está en todo. Cuando el astronauta Gordon Cooper regresó a la Tierra después de cumplir 22 vueltas en su viaje orbital, tú te acordarás si tienes algunos años, trajo en su grabadora fonomagnética una oración que dictó mientras cumplía su maravilloso viaje espacial. Y esa oración, repetida más tarde ante las cámaras del Congreso de su país, conmovió a cuantos la escucharon y puso un nudo en muchas gargantas. Y aquí un fragmento de dicha oración. Padre, te doy gracias por permitirme realizar este vuelo y por el privilegio de hallarme en este lugar contemplando estas cosas maravillosas que tú has creado. Frente al esplendor impresionante de los mundos, el astronauta prorrumpe en esa exclamación con la que rinde tributo al Creador de todas las cosas. Pero muchos siglos antes, el salmista David había expresado ese mismo pensamiento de una manera, si se quiere, más hermosa, al decir lo que registra Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que todos diríamos si miráramos con los ojos libres de prejuicios las maravillas que nos rodean y que están en la tierra, en el mar, en el aire, en el mundo estelar, en todas partes. Haríamos esas palabras frente a la vida intensa, plena, incesante y victoriosa que palpita en todo ser creado, desde el átomo diminuto hasta la más compleja criatura. Sin embargo, ¿cuántas veces nuestros ojos cargados de vanidad y de pretensiones de ciencia se vuelven en busca de teorías de hechura humana mientras pasan por alto al Creador Supremo, majestuoso y eterno, que todo lo hizo y que todo lo sostiene? Pregunto, ¿qué tratado de presunta ciencia, por más que multiplique las palabras y agudice los razonamientos, podrá mantenerse en pie frente a la verdad absoluta e indestructible de las primeras palabras del Génesis que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y me viene a la mente lo que el gran escritor y poeta Amado Nervo dijo: la naturaleza misma proclama a Dios en sus múltiples expresiones. La procreación, la germinación o vegetación, la existencia de los seres, el ente humano racional, el instinto de la criatura irracional. Y si Dios ha creado al hombre, y hasta ahora ningún sabio, ningún químico, ningún laboratorio ha podido desmentir esta verdad, si Dios, repetimos, ha creado al hombre integral con todos sus atributos, entre ellos la inteligencia, fuente de la ciencia, esta proviene pues del Creador y es obra suya. Y aún para nuestra ciencia rancia y caduca, es evidente que ella, la ciencia, no podría negar a aquel de quien procede. Palabras muy claras, demasiado claras para equivocarnos, para no entenderlas. Los hombres de ciencia no están en contra de Dios, no lo niegan. Permíteme siquiera citar otras palabras. Aquí las de Isaac Newton. Él dice: puedo tomar el telescopio y penetrar millones y millones de millas en el espacio, pero puedo dejarlo e ir a mi cuarto, cerrar la puerta, arrodillarme en oración ferviente y divisar así más del cielo y acercarme más a Dios
que cuánto lograría con todos los telescopios e instrumentos materiales de esta tierra. Hermosas palabras y una gran realidad. Y uno de los astrónomos más conocidos en Alemania y que nació en Alemania, conocido en el mundo, William Herschel, afirmó lo siguiente: todos los descubrimientos humanos parecen haber sido hechos solamente con el propósito de confirmar cada vez más las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Y tenemos también el gran biólogo y químico francés Louis Pasteur. Dijo, entre otras, las siguientes palabras: algún día la posteridad se reirá de la moderna filosofía materialista. Cuanto más estudio la naturaleza, tanto más me asombro de las obras del Creador. Oro mientras trabajo en mi laboratorio. Podríamos multiplicar lo que los sabios dicen, pero limitémonos a uno más. Basta con mencionar su nombre para que todo el mundo sepa que es un auténtico hombre de ciencia. Y nos referimos nada menos que a Wernher von Braun, considerado el padre de la astronáutica, el conquistador del espacio. Se trata del gran sabio alemán, verdadera eminencia, que tan positivamente intervino en la conquista de la Luna y en otros proyectos de alto valor científico. Pues bien, en un artículo que se difundió a través de muchos de los medios de información en todos los países, entre otras cosas dijo: considero que la ciencia lleva hacia la verdad de la creación. La meta de la ciencia es la misma que la de la religión, una mejor comprensión de la naturaleza de la creación de Dios. Ambos, Dios y la ciencia, llevarán al hombre más cerca de las verdades esenciales. Soy un hombre profundamente creyente porque no puedo entender la creación sin un creador. Oh, amigo y amiga, reconozcamos a Dios, no solo en el mundo de la naturaleza. Por un instante contemplemos a aquel que hace 20 siglos nació como un bebé en un establo del pueblecito de Belén, pero que existía antes que la luna y las estrellas fueran puestas en sus órbitas. Sí, antes de la creación del universo, Él ya era Dios desde la eternidad junto con su Padre Celestial. Y cuando el ángel anunció que la Virgen María tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo, el Evangelio de Mateo capítulo 1, 22 y 23 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios desde los tiempos eternos. Pero lo admirable es que Él se convirtió en el Hijo del Hombre. Vino a esta tierra con nuestra naturaleza humana para que por medio de Él nosotros podamos conocer la naturaleza amante de Dios, un Dios infinito que mora en la altura y la santidad. Y el nacimiento milagroso de Jesús, su vida perfecta y de constante servicio a favor de los demás, su muerte por amor en la cruz y sobre todo su gloriosa resurrección, hacen de Él el personaje supremo de la historia. En forma inspirada, alguien declaró lo siguiente, y quiero leerlo aquí textualmente. Dice: Jesús no fue un escritor, con todo se lo cita más que a cualquier autor de la historia, y sus palabras han ido como el vuelo hasta los límites más remotos del mundo, como un vuelo, y han sido traducidas a todos los idiomas y a casi todos los dialectos. No fue arquitecto, pero el carpintero de Nazaret ha llegado a ser el constructor maestro de la historia. Y las obras cumbres de la arquitectura se han erigido en su honra. No fue artista, sin embargo, en él se inspiraron Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. No fue músico, pero Haydn, Händel, Beethoven, Bach y Mendelssohn llegaron hasta la cumbre de su genio en los himnos, sinfonías
y oratorios destinados a su alabanza. Jesús no fue un visionario social. No obstante, todos los proyectos sociales destinados al mejoramiento de la humanidad tienen su raíz e inspiración en su enseñanza y en su vida. ¡Qué palabras profundas! Amigo y amiga, en un diálogo singular con el conde de Montholon, Napoleón Bonaparte le preguntó: ¿podrías decirme quién fue Jesucristo? Y como el conde declinara la respuesta, el gran guerrero declaró: os lo diré yo. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios basados en la fuerza. Jesús ha fundado un imperio sobre el amor y hasta hoy habría millones de personas que darían la vida por él. El concepto de descripción bíblica más perfecta de Dios se encuentra en 1 San Juan capítulo 4, versículo 8. Y dice: Dios es amor. ¿Tú lo sabes de memoria? Repítelo hasta que quede grabado, porque lo que repetimos se refleja en nuestra vida. La Biblia no solamente confirma incuestionablemente la existencia de Dios, sino que revela con toda claridad cómo podemos encontrarnos con Dios y hacer de Él un amigo personal. Hacia el fin de su ministerio en esta tierra, Jesús mantuvo un diálogo muy significativo con unos discípulos, con uno de ellos especialmente, llamado Felipe. Luego que Cristo dijera que si lo hubiesen conocido a Él, hubieran podido conocer al Padre, San Juan capítulo 14, versículos 8 y 9 registran: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo vino a este mundo para que ninguno de nosotros nos sintamos huérfanos de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, Él está en el corazón de todos los que humildemente anhelan que el Dios omnipotente dirija sus vidas. Esta es la promesa en su santa palabra. Isaías capítulo 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es la hora de alabar a Dios, al Dios eterno, e implorar junto con los discípulos: Señor, aumentanos la fe, para que bajo cualquier circunstancia siempre comprendamos que Dios vive y que nos ama inmensamente. Consagrémosle ahora nuestro corazón